Se quemarán mezquitas, iglesias y sinagogas. Morirán cristianos, judíos y musulmanes. Su sangre inundará las calles de Jerusalén. Y todo en el nombre de un mismo Dios. Pues todos os apropiaréis de sus palabras, las manosearéis, las retorceréis y las ensuciaréis, convencidos de estar libres de todo pecado. Los papas y los imanes promulgaréis guerras santas. Los iluminados convenceréis a miles de desgraciados de que matar infieles les hará ganar su salvación. Los emperadores, los sultanes y los reyes desataréis la ira de vuestros ejércitos. Y así, llenos de arrogancia, os plantaréis ante las puertas del cielo y gritaréis: mira todo lo que he hecho por ti, Señor. No merezco entrar en tu reino. Y no hallaréis respuesta, solo silencio. Pues el infierno está lleno de buenas intenciones. Por vuestra culpa nacerá la Orden de los Caballeros Templarios. Esos demonios han jurado servir a Dios hasta las últimas consecuencias, y armados con la coraza de la fe, desatarán la ira de Dios desde Jerusalén hasta las costas de la Lusitania. Año de 1136. La tierra de Palestina y la península ibérica se han convertido en un eterno campo de batalla. La media luna del Islam y las cruces cristianas siembran todas las fronteras de cadáveres. La muerte os esperará en todas partes, pero si sois prudentes, en todas partes la esperaréis vosotros. Sé que no has olvidado tus juramentos, Artal. Así que no logro entender qué haces huyendo. Solo la orden directa de un superior podría hacer que uno de los mejores caballeros que haya servido nunca en la Orden del Temple se encuentre en esta vergonzosa situación. Así que dime, pequeño Artal, ¿cuál es esa orden que tanto empeño dedicas en cumplir? ¿Qué escondes en ese andrajoso fardo? ¿Qué secreto es tan valioso como para que entregues tu vida antes de que caiga en manos del enemigo? Un templario, según su ideario militar, según sus ordenanzas militares, no podía abandonar jamás la batalla, salvo que lo ordenara el maestre, el prior. Tenían reglamentado que no podían retirarse de la batalla a menos que fueran superados en una proporción de 3-1. Imaginaos una batalla, verte superado en esa proporción. Es difícil la escapatoria. Realmente era muy raro, o la masacre debía de haber sido muy salvaje para que un único templario quedara solo en pie en el campo de batalla. Esos cazadores sarracenos se cobrarán hoy una deliciosa presa. Has logrado despistarles, pero te degollarán. Registrarán minuciosamente tu cuerpo y limpiarán la sangre de sus dagas con tu hábito blanco. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer, Artal?
¿Estás seguro de querer entregar tu vida por cumplir una estúpida orden? Un templario nunca tenía que renunciar a la batalla, huir de la batalla, salvo que recibiera esa orden. No es la primera vez que dudas, lo sé. Después de todo, Dios nunca se ha dignado a hablar contigo directamente. ¿O sí lo ha hecho? ¿Quién si no te convirtió en un huérfano más a las puertas de un monasterio? ¿Fue Dios quien se llevó a tu madre o fue la peste? ¿Quién te enseñó a cumplir a rajatabla las palabras de los evangelios? ¿Fue Dios o fueron los monjes? ¿Quién colocó una espada por primera vez en tus manos, Artal? Dime, ¿quién te enseñó a usarla? ¿Quién te enseñó a soportar el dolor? ¿Quién te enseñó a no tener miedo? Los templarios sangraban. Los templarios, aparte de miedo, tenían dudas, tenían conflictos personales. Desde luego esto no responde exactamente a los principios que Hugo hubiera querido para una orden de una virtud y de una entereza tan ideal. Pero al final, después de todo, son humanos, son personas como las podríamos ser cualquiera de los aquí presentes. Lo ideal para profesar en la Orden del Temple es haber sido novicio antes de jovencito, desde muy pequeño, de un monasterio, claro. Por tanto, sí que es verdad que había novicios de la Orden del Temple que venían, que procedían de monasterios cistercienses porque su reconversión al Temple era mucho más fácil. En ese sentido, tuvieron que llevar a cabo una serie de prácticas de verdadero lavado de cerebro para que esta gente, para que estos soldados estuvieran imbuidos de esa idea hasta el final. ¿De quién era toda esa sangre que has derramado? ¿Era de los enemigos de Dios o de los enemigos del Temple? El día que tomaste tus votos como caballero, juraste servir como el más pobre y humilde de los mortales. Renunciaste a todo bien material, a conocer mujer y a ver crecer a tu descendencia. ¿A quién entregaste tu vida, Artal? ¿A quién se la entregaste? La idea de entregar la vida por una causa alta, ¿no? Tiene mucho que ver con la forma de entender la vida presente. Si aquel hombre vivía la tensión de la vida temporal, digamos, de esta vida, y al mismo tiempo de la trascendencia, y era un hombre profundamente creyente, pensaba que esta vida es solamente transitoria, que es solamente camino, pasajera, como una vía para ganar la otra. Ellos se consideran potenciales mártires, ¿no? Se habla de los freires definidos como aquellos que son capaces de derramar hasta 7 veces al día su sangre. Lógicamente eso puede acabar en el martirio y es algo que ellos saben que puede ocurrir así, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, el martirio se entendía pues, como el supremo sacrificio para alcanzar la otra vida, que era la perdurable y que era la verdadera vida. Deja de correr, Artal. Pronto todo habrá pasado. Busca un bonito lugar sobre el que morir y encomiéndate a Dios. Pues Él siempre te tuvo en gran estima y aguarda paciente tu llegada al reino de los cielos. Descansa en paz, Artal. Ellos, yo pienso que estarían absolutamente convencidos. Para empezar, yo creo que todos no. Yo creo que ahí hay que establecer una diferencia. Sois los hombres los que queréis morir en el campo de batalla. Las mujeres nos quedamos cuidando la casa y los niños, ¿vale? En esto los roles de la naturaleza, y conste que no para nada soy machista ni feminista, o sea, me limito a tener sentido común y punto. Pero la realidad es que los que queréis la guerra sois vosotros, los hombres, ¿no? O sea, sois los hombres los que hacéis la guerra, los que tenéis la ambición desmedida, sin culparos, porque no hay culpables, ¿vale? Es lo que es, somos biología e historia, no hay mucho más.
Pero la mujer no quiere morir en el campo de batalla, vamos, de ninguna de las maneras. Así, ya, yo por lo menos, desde luego, tengo claro que no. Anoche cenasteis todos lo mismo. Unas gachas demasiado cocidas y un pedazo de cordero que no consiguió darles sabor. Si alguno de vosotros sale con vida de este bosque, las recordará como la cena más suculenta de toda su vida. Dejadle ahí. No estáis en condiciones de cargar con más heridos. Ya solo quedáis 20 hombres en pie y al final del día seréis muchos menos. Solo 7 llegaréis a ver el final de esta batalla. 5 desgraciados con mucha suerte de los que nadie volverá a hablar. Un héroe y un rey. La batalla de Eurique se produjo a raíz de la defensa de la parte sur, ya en Alentejo, y en la que don Alfonso Enríquez se empeñó y luchó arduamente por la independencia del país y por la destrucción de los ejércitos musulmanes. No hay ninguna duda de que don Alfonso era una persona que no dominaba su físico y su personalidad. Era una persona sin miedo y que avanzaba fuese como fuese. En aquel momento avanzó atravesando el Alentejo con un ejército no muy numeroso y, según la leyenda, se topó con 5 reyes musulmanes. Debieron juntarse 5 reyes para hacer frente a don Alfonso Enríquez. Aquello no pintaba muy bien, así que don Alfonso tuvo que retirarse. La importancia militar de la batalla se debió al hecho de que don Alfonso, que se encontraba en la línea del río Mondego, Coimbra, avanzó por territorio enemigo hasta el Alentejo. Cruzó el Tajo y llegó hasta el Bajo Alentejo, prácticamente junto al Algarve. Esto era una hazaña bélica extraordinaria. Recordemos que no había transportes rápidos, recordemos que los musulmanes seguramente estarían pendientes de los movimientos de la tropa cristiana. Partisteis de madrugada con la intención de asestar un rápido golpe al enemigo. Nada que entrañase mucho riesgo. Rapiñar algunos caballos, quemar alguna granja. Nadie habría adivinado que 5 contingentes almorávides os estarían esperando. Han destrozado vuestro pequeño ejército y no van a cesar hasta que la cabeza del conde de Portugal acabe ensartada en una de sus lanzas. Y aquí estás, Alfonso, en mitad de esta pesadilla, huyendo para salvarte. Tu vida depende de esos 17 hombres, así que trata de mantenerlos unidos y, sobre todo, no pierdas ni uno más. El castillo de Soure, esa magnífica fortaleza que tu madre donó a los caballeros de la Orden del Temple, se encuentra a no muchas leguas de distancia. Tendrás que sacrificar a alguno de tus caballeros, pedirle que corra como un demonio, atraviese las líneas sarracenas y llegue con vida para pedir ayuda a los templarios. Para cuando tus hermanos hallen tu cuerpo, el dolor ya habrá pasado. Serás enterrado en un lugar sin nombre que nunca nadie encontrará. Y en la muerte serás aquello que fuiste en vida. Un templario más. Nada podrás llevarte, pues polvo eres, Artal, y en polvo has de convertirte. Un templario debía todo lo que era a la propia orden. Más allá de hecho, no era nada. Nada. El templario solo es depositario de objetos, nunca propietario.
nada le pertenece. Ni siquiera la propia correspondencia que le puedan mandar pertenece al templario. Las espadas pertenecían a la orden exactamente igual que sus cotas, sus sobrevestas, sus túnicas y sus mantos. Y aunque es cierto que se les podía dar algún tipo de mortaja o incluso utilizar el hábito en alguna ocasión como mortaja, lo cierto es que esto no era así. La orden recogía todos los bienes de un hermano y acto seguido los repartía, ya fuera entre los pobres o entre el resto de los hermanos. Es bastante significativo saber que al templario se le enterraba al modo cisterciense, completamente desnudo, envuelto en un sudario sobre una tabla y enterrado boca abajo, porque no es digno de mirar al cielo. Un soldado, un monje, moría en el campo de batalla luchando por Dios, le eran perdonados todos sus pecados. Y ellos lo creían, claro que lo creían. Año de 1136 de la era de los cristianos. La situación en Tierra Santa no es mucho mejor, pero nadie parece querer hacer nada. Los pobres caballeros de Cristo, los templarios, sois los únicos que parecéis entenderlo. Nadie más tendría el valor de emplear tan duras palabras a la hora de escribir al rey de Francia. No tenemos más tropas para resistir. De 600 caballeros, solo escaparon de los sarracenos estos quienes os traen la noticia. Estamos amenazados de invasión y somos ya muy pocos en Jerusalén. Por tanto, haceos cargo de nuestra necesidad. Si disimuláis o vaciláis en dejaros convencer, como tenéis por costumbre, si no os decidís a ayudarnos antes de que los últimos vestidos de la cristiandad sean aniquilados, considerad cuánto lamentaréis que sea demasiado tarde, que todos los que son de Dios y que se llamen cristianos tomen las armas y vengan a liberar el reino de sus mayores, que los hijos no pierdan vergonzosamente lo que sus padres han conquistado. Probablemente, para hacernos una idea, en Tierra Santa, un siglo después de nacer la orden, aproximadamente hacia, yo qué sé, el año a finales del siglo XII, principios del siglo XIII, la Orden del Temple no tendría en Tierra Santa más de 300 freires, 300 miembros de esa orden. Por tanto, y son muchos. Tras la muerte de Hugo de Payens, os reuniréis en secreto para nombrar un sucesor. El elegido serás tú, Robert de Craon, un hombre capaz de abandonar a su prometida y todas sus posesiones el mismo día que escuchó hablar de los templarios por primera vez. Serás designado gran maestre de la orden, tanto por tu valor militar como por tu piedad, y durante tu mandato obtendrás grandes beneficios para la orden. El Temple dispondrá de sus propios capellanes y no se verá obligado a pagar diezmos a la Iglesia nunca más. Ciertamente la Orden del Temple no responde ante digamos, ningún rey. Por supuesto, depende siempre del Papa. Y el Papa, en determinadas tendencias o corrientes, no deja de ser un poder más de la Europa medieval. Efectivamente, es un poder que se encuentra por encima de determinados reyes y reinos. Pero echarás en falta a Hugo. Todos los templarios lo haréis, los que le conocisteis y los que no. En 1140 lanzaréis 40 naves contra la costa lusitana, con la intención de conquistar Lisboa a los musulmanes. Esa obsesión por arrebatar la península ibérica al Islam os costará cara. La toma de Lisboa será un desastre. Uno de los mayores desastres que sufrirá el Temple. Dicen que antes de una batalla, el miedo provoca un desagradable olor a vómito. Pero esa sensación desaparece en cuanto matas al primero de tus enemigos. O él te mata a ti.
frío y estáis cansados. Lleváis demasiado tiempo resistiendo y las gachas hacen estragos en vuestros agitados estómagos. Ni se os ocurra rendiros, pues ellos no tendrán piedad si lo hacéis. Según cuenta la leyenda, el ejército musulmán era numerosísimo. Dicen que había 5 reyes musulmanes. Es normal. Es normal porque en aquellos momentos ya había reinos de taifas. Cuando pensamos en reyes, pensamos en reyes poderosos y con ejércitos enormes. Pero lo normal es que aquellos 5 reyes correspondiesen a 5 ciudades relativamente pequeñas. Los caballeros cristianos se esforzaron y pelearon con valor para destruir esa amenaza musulmana. La batalla en sí misma debió ser una hazaña bélica extraordinaria. Don Alfonso Enríquez escogió un sitio desde donde podía estar en ventaja. El sitio existe, está en el Alentejo. Se llama Cabeza del Rey. Era una colina que, evidentemente, el ejército enemigo no tenía más remedio que subir para enfrentarse a ellos. No pensemos en los ejércitos medievales como, bueno, pues como esto que a veces aparece en las películas, ¿no? Con esas masas. Los ejércitos en la Edad Media son ejércitos reducidos. Para un rey en una situación muy delicada desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista militar, un puñado de hombres bien adiestrados podían ser sencillamente decisivos. No descuides la retaguardia, Alfonso. Por mucho que quieras apresurarte, no vas a llegar muy lejos tú solo. Este monte está infestado de sarracenos. 5 ejércitos tratan de daros caza. Y cada vez que uno de tus hombres se queda rezagado, más de 2 palmos, se convierte en pasto de las mazas y espadas almorávides. Ya solo sois 16. El fracaso de las cruzadas es muy bien perceptible en las crónicas del mundo musulmán, que era un mundo bastante desarrollado. Yo diría que Al-Ándalus y el Islam del Mediterráneo Oriental tenían incluso aspectos más evolucionados en cuanto a cultura y tradición. Basta con decir que si no fuera por los grandes intelectuales del Islam, no habrían llegado hasta nosotros algunas de las obras de Platón, por ejemplo. Así que tuvieron una gran importancia como hilo de transmisión de una cultura que yo llamaría mediterránea. Dejad que os cuente una historia. Escuchadla y aprenderéis algo. Un día, un gobernador cristiano escribió a un sultán para rogarle que le enviara un médico para tratar algunos casos urgentes. Los árabes escogieron a un doctor llamado Tabet. Este solo se ausentó unos días y luego regresó. Todos sentían gran curiosidad por saber cómo había conseguido curar a los enfermos tan rápidamente y le acosaron a preguntas. Tabet les relató: han traído ante mí a un caballero que tenía un absceso en la pierna y a una mujer que padecía de consumición. Al caballero le puse un emplasto en la pierna, el tumor se abrió y mejoró. A la mujer le prescribí una dieta para mejorar el temperamento. Pero entonces llegó un médico franco, muy enfadado, y gritó: ese hombre no sabe tratarlos. Me apartó de un empujón y le preguntó al caballero: ¿qué prefieres? ¿Vivir con una sola pierna o morir con las 2? Como el caballero contestó que prefería vivir con una pierna, el médico ordenó que trajeran a un soldado fuerte y un hacha bien afilada. Ante mi vista, el soldado le asestó un hachazo en la pierna y el caballero murió casi en el acto. En cuanto a la mujer, el médico franco la examinó y dijo: tiene un demonio en la cabeza, cortadle el pelo. Y se lo cortaron.
Tomó una navaja barbera, le hizo una incisión en forma de cruz, dejó al descubierto el hueso de la cabeza y lo frotó con cal. La mujer murió en el acto. Entonces yo pregunté, ¿ya no me necesitáis? Me dijeron que no, y regresé tras haber aprendido muchas cosas que ignoraba sobre la medicina de los cruzados. Conoces a la perfección a cada uno de tus hombres. Todos ellos han servido fielmente en tu guardia durante años. Conoces a sus esposas, a sus hijos legítimos y muchos de sus deslices. Tienes razón, Alfonso. Deberías pagarles mejor. El que encabeza tu destartalada comitiva es Waldin Pais, vasallo de tu familia desde los 7 años de edad. Él te traía el almuerzo y tú te lo zampabas. Este es un dato histórico muy poco conocido. Pero Waldin Pais fue vasallo de don Alfonso Enríquez. Se crió en la casa de don Alfonso Enríquez y toda su lucha es para lograr que don Alfonso sea reconocido como rey. Fíjate en él. Cualquiera diría que el mismísimo Arcángel Gabriel le hubiera enseñado a usar esa espada. Prométeme, Alfonso, que si Dios, nuestro Señor, obra un milagro y te saca vivo de este infierno, lo primero que harás será nombrarle caballero. Prométemelo. Ese patán acaba de perder uno de tus estandartes. Si no me equivoco, ya sois solamente 12. ¿Llevo bien la cuenta, Alfonso? Hay quien no cree en la batalla de Eurique. Hay historiadores que no creen en esa batalla y dicen que tiene un valor simbólico. Bueno, pero es que alguien se cree que la historia es toda verdad. No, vamos a ser un poquito serios. La historia siempre se ha dicho, y esto lo sabe todo el mundo, la escriben los vencedores. Los vencedores o los que les interesa algo, o los que tienen algún objetivo, o los que... Y más en una época como la época medieval, que se escribía sobre pergamino, y entonces, bueno, había que rascar lo que había antes si querías reescribir algo. No es como hoy, que tenemos nuestras pantallas de ordenador y, oye, con luz y ceros y unos lo escribimos todo. No necesitamos ni papel. Los registros que nos quedan de aquella época, la mitad son como poco dudosos, como poco. Todo habrá acabado antes de que el sol se esconda. 7 de los vuestros volveréis a casa. 5 hombres de los que nadie volverá a hablar. Un héroe y un rey. En el año de 1139 de la era de nuestro Señor y Hacedor de todas las cosas, encontrándose las tropas cristianas en gran inferioridad numérica y ante 5 ejércitos de 5 reyes moros, Cristo, nuestro Señor, descenderá de los cielos y se mostrará ante don Alfonso, único soberano de Portugal. Y los ángeles que con él vendrán le harán entrega de una cruz diciéndole: bajo este signo vencerás. Yo diría que la tradición de Eurique, porque se trata de una batalla y de una tradición asociada a una batalla. Creo que esta es la batalla que marca el inicio mítico de Portugal. Según reza el juramento de Eurique, porque don Alfonso firmó un documento que acreditaba que tales hechos habían ocurrido, Jesús se le habría aparecido y le habría asegurado que vencería en la batalla. También le aseguró que su descendencia saldría siempre victoriosa hasta la 16ª generación. Bueno, esta es la historia de la batalla. Pero esta tradición es el origen de la nación portuguesa. Que el Estado portugués tenía, por decirlo de algún modo, un origen divino,
y que incluso su primer rey recibe la bendición del mismísimo Maestro Espiritual, o de Dios, o de Jesucristo. Y esto tiene otra característica muy interesante, cuando se dice que Portugal es un país muy católico. Que se desengañen los ingenuos, porque la batalla de Eurique y la tradición de Eurique es la demostración de que no somos un país católico, somos un país cristiano, pero no católico. Don Alfonso Enríquez recibe la aprobación como rey directamente de Jesús, no del Papa. Esta tradición significa esto. Nos encontramos ante una nación que recibe su legitimación no de la Iglesia, sino del mismísimo Jesús. Independientemente de si es verdad, mentira o un milagro, ¿qué más da? Una pregunta que también llama mucha atención es la disciplina de los templarios, ¿cómo se conseguía? Porque a los templarios se les ponían castigos y realmente podían sufrir a manos de la orden muchas penalidades, desde castigos físicos o incluso encerrarles en una determinada mazmorra, hasta perder el hábito o una mera falta disciplinaria. Existen muchos tipos de delitos por los cuales un templario podía ser castigado, desde perder un objeto que pertenecía a la orden, hasta robar o incluso practicar simonía, sodomía o relaciones sexuales con una mujer. Llama la atención, por ejemplo, el caso que cita la regla de un templario que, probando una espada, resultó que la espada se partió. No debió ser una buena espada. El templario fue castigado por ello. Capítulo 67 de la regla del temple. Si un hermano comete una falta, que descubra él mismo su ofensa y que reciba pues penitencia. La regla es la normativa por la cual se rigen los templarios. Regula cómo debe vivir un templario en su convento, pero también regula cómo debe vivir en campaña. Las penitencias, cómo se puede castigar a un hermano, por qué se castiga a un hermano. Todo esto que desde un principio te han dicho que estaba expresamente prohibido, podía llevarte ya a castigos mayores, largos encarcelamientos, azotes y ante todo y sobre todo la expulsión de la orden y evidentemente su enemistad perpetua. Ya figuras ahí como que has estado dentro, has profesado y has fracasado. Sin la regla no habría tanta disciplina, y la disciplina es una de las principales características que definen a los caballeros templarios. Tú entrabas perfectamente sabiendo a lo que te enfrentabas. Perteneces a una orden reconocida, representas un hábito, eres un templario. Has fracasado y te has visto desposeído del hábito y arrastrado al fango. Ya no puedes volver. La pena de muerte no estaba contemplada en el retré, pero claro, ante un castigo excesivamente severo, la resistencia del cuerpo es la que tiene. Es una situación dura y evidentemente nadie la querría. Veo que aún respiras, Alfonso, y que aún se mantienen en pie 9 de tus hombres. 8. ¿Y si te dijera que solo tenéis que soportar una última embestida de los almorávides? ¿Y si te contase que aquel caballero al que enviaste en busca de ayuda logró llegar hasta el castillo de Soure y que los estandartes del temple pronto cruzarán este bosque y harán que todo el ejército musulmán huya presa del pánico? Eso sí sería un milagro, ¿verdad? En esa batalla participaron templarios. Sabemos de algunos que incluso fallecieron en esa batalla. Sí, sí. Los templarios ayudaron mucho. Ayudaron mucho en esa batalla y en otras. En todas las batallas en las que se vio envuelto don Alfonso Enríquez contra los musulmanes,
Estuvieron a su lado los templarios. Le acompañaron siempre y lo hicieron batiéndose denodadamente y convirtiéndose en una gran ayuda. No tendríamos la independencia de Portugal ni la extensión territorial portuguesa de no haber sido por la ayuda de los templarios. Apareció con todo un ejército detrás. Atravesaron las huestes de aquellos 5 reyes moros que obtuvieron una derrota estruendosa. Sobre todo porque los pocos caballeros portugueses, un ejército minúsculo portugués, derrotó por completo a los musulmanes. Don Alfonso consigue, en una rápida embestida, vencer en la batalla. La victoria produjo muchos ecos y debió causar algo de recelo, el que Alfonso Enríquez ganara una preponderancia que no era aconsejable. Me prometiste que si acababa el día y aún seguíais con vida, armarías caballero a Gualdín Pais, el mejor de tus hombres. Así que cumple tu promesa. San Miguel y San Jorge, por la gracia que me ha sido otorgada, te nombro caballero. En esa batalla nombró caballero a su vasallo, a su amigo de la infancia, Gualdín Pais. Sí, señor. Se le nombró caballero en esa batalla. Gualdín Pais hizo su juramento. Y Alfonso Enríquez le entregó la espada con la que era hecho el juramento de los caballeros. Y tú, Alfonso, tú serás rey. Alfonso I, el conquistador, el primero de los muchos soberanos del reino de Portugal. El título de rey aparece a partir de Eurique, por eso es tan importante Eurique, y pasa a ser el gobernador del condado portugués. Había acabado con 5 reyes musulmanes. Comenzó a hacerse llamar rey y todo el mundo a llamarlo rey. A partir de este momento, él ya se considera rey, porque esta fue la victoria que lo consagró. La Orden del Temple se asentó en Portugal en un momento en que Portugal estaba viviendo un proceso de fundamentación de su independencia política. Entonces, contar con un resorte que dependiera de esa monarquía naciente y que en último término, bueno, significaba de alguna manera la bendición papal de la presencia de esa orden que dependía en último término del Papa y por tanto de la existencia política de ese reino, que se construye con ese instrumento que es la Orden del Temple, ¿no? Sabemos que Alfonso Enríquez, el primer rey de Portugal, tuvo un especial interés en mimar, en desarrollar, en hacer donaciones a favor de la Orden del Temple y contó con la colaboración activa de los templarios en sus distintos hitos reconquistadores, que son, no lo olvidemos, los hitos de construcción de la independencia del Reino de Portugal. La importancia que tiene el concepto de orden militar en buena parte y sobre todo la importancia que tiene para los reyes es que las órdenes militares, el temple en primer lugar, que es el arquetipo de todas, ante todo conforma un ejército profesional, ¿no? Avant la lettre, ¿no? antes de que existan los ejércitos profesionales, ¿no? Es una fuerza permanente, cosa que el ejército de la Edad Media no era concebido de esta manera, ¿no? Y además un ejército permanente ligado por votos religiosos, lo cual quiere decir que la disciplina y la jerarquía se respetaría, eventualmente se debería de respetar de una forma muy especial. De ahí la importancia que tienen las órdenes militares y de ahí la importancia que tiene para los reyes. Esa corona pronto adornará tu cabeza. Eres Alfonso I, al que llamarán el Conquistador,
el Grande, el fundador del Reino de Portugal. Tu reino nacerá mucho antes de que el Papa de Roma y los vecinos de la Corona de Aragón se dignen a reconocerlo. Pero ¿quién necesita el beneplácito de Roma cuando Cristo, el Hijo de Dios Todopoderoso, fue quien decidió que tú y no otro debía reinar? ¿Quién necesita el apoyo de la Corona de Aragón cuando tú ya tienes la tuya propia? Esa corona es tuya. Tuya y de las muchas generaciones que están por llegar. Aún pasarán 40 años antes de que el Papa reconozca a don Alfonso Enríquez como rey, pero lo hizo. Hace ya semanas de la batalla de Eurique y aún has de rascar con las uñas los restos de sangre seca que manchan tu cuerpo. Nunca habías visto tanta muerte, ¿verdad? Siento decírtelo, Waldim, pero los pecados no se lavan solo con agua, ni siquiera los de un héroe. Tu decisión es firme y nadie osará convencerte de lo contrario. Hoy partirás a Tierra Santa para entregarte al servicio de la Orden del Temple. Allí pasarás 5 años combatiendo por Cristo nuestro Señor y purgando tus pecados con muchas más muertes. No te despidas. Volveremos a vernos.